quienes habla, Marcelo Ortiz Pla, le da la bienvenida a una nueva clase de física en la que hoy trataremos un tema bastante interesante de física, que es, en el caso de la calorimetría, el intercambio de calor, pero cuando tenemos cuerpos que cambian de estado. Y entonces, esto genera algunas nuevas variables que hacen que sea interesante todo el análisis que vamos a estar realizando. Todos los vamos a apoyar en el soporte de los videos que vimos en el último jueves. Y les comento lo siguiente. No se olviden de registrar su nombre y apellido para registrar su presencia en la charla del día de hoy. ¿Por qué motivo? Porque como es una charla práctica, quienes no estén registrados tendrán que hacer y enviarnos este problema resuelto. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer cambio de pantalla, vamos a comenzar a compartir pantalla, vamos a ver qué onda. Vamos por la pantallita, vamos a ir viendo nuestro video, nuestro chat. Esperen que tengo que activarlo para que me quede más o menos a mano. Ahí está, esto podríamos minimizarlo realmente. Ahí me estoy viendo. Fantástico. Quería refrescarle un par de conceptos respecto de la teoría, que seguramente vamos a estar viendo ahora, así que voy a pasar y voy a hacer aparecer en mi pantalla en la que estaríamos viendo este proceso de intercambio, que este es otro ejemplo. La verdad podríamos haber trabajado sobre este ejemplo, pero preferí el problema número 26. ¿Por qué motivo? Porque de esta manera logro algo que es fundamental. Un ejercicio que es complejo, que está en la guía y ya lo tienen resuelto. Entonces sí vale la pena, para hacerlo van a tener que hacer todos, así que es parte de la guía y de esa manera, bueno, seguramente en la próxima clase trabajaremos con este ejemplito, pero me interesaba centrarme en una parte que es importante, que es entender el fenómeno que estaría ocurriendo, que estaríamos por acá hablando. Nosotros tenemos esta situación, ¿eh? Teníamos acá 100 gramos de agua en forma de hielo, y tendríamos también 200 gramos de agua. La pregunta que nos hacen es, ¿cuánto líquido debemos incorporar de este tipo de este líquido? Lo hacemos así, para que encontremos una ubicación en esta posición aquí, que sería nuestra posición final, creo que era 10 grados, y lo que logramos es con otra que estaba desde aquí a una cantidad, ¿no? Desde por aquí. Entonces, este sería un cuadro de situación. Podríamos hacer lo siguiente, ahí dormí, ¿ven? Se me acaba de ocurrir ahora algo que voy a borrar la pizarra, voy a hacer lo siguiente, voy a capturarme este objeto, esta imagen que tengo acá, si la encuentro, acá la encontré, y vamos a hacerlo, había pensado en vasito de agua que era mucho más, menos, upa, no me lo copió. Vamos a hacer ahí de nuevo. Vamos a copiar, ahí estamos, minimizamos. Igual ya vamos a volver sobre la misma pantalla en cualquier momento, la que ponemos en otro rincón. Vamos a ponerlo todo a la vista. Upa, no estoy logrando copiar, ¿qué pasa? Y no logro pegar, ¿qué problema? Bueno, ese se las debo el dibujito, pero la intención es la siguiente. Tengo un vaso, este celestito que tiene agua líquida y tiene hielo. Esta agua que tenemos acá, tenemos 200 gramos a 0 grados. Luego tenemos hielo, 100 gramos. La pregunta es, ¿cuánta agua de esta tenemos que agregar para que la temperatura final sea de 10 grados si esta temperatura inicial estaba a 28 grados? ¿De acuerdo? Entonces,
Básicamente la situación es esta. Con lo cual, lo que tendríamos que analizar es, bueno, bien, ¿qué datos tenemos? Yo acá lo que hice ya fue adelantarme, mostrarles un poquitito de la situación, pero básicamente el texto dice así, para ir ahora ya afinando, pues les estoy mostrando algunas cositas en forma, digamos, esquemática. El enunciado del problema dice así, en un calorímetro, acuérdense, es un sistema aislado, por lo cual no hay intercambio ni de calor ni de materia entre el entorno y el sistema. Acá lo que estamos haciendo es ponemos el agua, ponemos la tapa y se cerró, y que se cierra el termo. Básicamente eso es lo que estaríamos haciendo. Entonces en un calorímetro hay 200 gramos de agua y 100 gramos de hielo en equilibrio térmico. ¿Eso qué quiere decir? Que está a 0 grados. Los dos tienen la misma temperatura y se tendría que realizar el proceso de transformación del hielo en agua o del agua en hielo, dependiendo si sacamos calor o si agregamos calor. Nosotros lo que vamos a hacer es agregar calor. ¿Cómo? Agregándole agua con una temperatura mayor. Esa cantidad de agua, que no sé cuánto es, tiene 28 grados. Y nosotros la pregunta que nos hacen es cuánta cantidad de agua expresada en materia vamos a tener que agregarle para que cuando se produzca el equilibrio térmico, la temperatura final sea de 10 grados. Y entonces lo que tenemos que, por supuesto, plantear, ¿qué es? Un antes y un después. En el antes tenemos un sistema en desequilibrio, en el que hay tres elementos a considerar. Bueno, así, tres elementos. El agua líquida a 0 grados, el hielo a 0 grados y el agua a 28 grados. Eso sería antes. Y después, la suma de las tres aguas, todas que ya se van a confundir, porque el hielo se transformó en agua líquida y después subió su temperatura, y el agua que estaba a 28 grados bajó su temperatura, con una temperatura final de 10. Esa masa tampoco la conocemos, así que vamos a ir trabajando con algunas relaciones. ¿Qué datos tenemos? Vamos de nuevo al enunciado. Dice, en un calor... Upa, esto es nuevo para mí. ¿Qué pasó ahí? No sé qué pasó. Bueno, acá dice lo siguiente. En un calorímetro hay 200 gramos de agua y 100 gramos de hielo en equilibrio térmico. Determinar la masa de agua a 28 grados que hay que incorporar para que el sistema se equilibre a 10 grados Celsius. Básicamente, acá puse MM a la masa de agua, había que poner algún nombre, la verdad que podría haber sido un poquitito más práctico, haber puesto masa de agua 1 o masa de agua A. Pues bueno, a mí se me ocurre poner MM. ¿Qué vas a hacer? Vamos a hacerlo. Bueno, esta es mi interrogación, lo que me impiden, la incógnita, lo que debo reportar e informar. Después, ¿qué datos tenemos? Antes tenemos la masa de agua líquida, la masa de hielo. Ah, miren qué bien, qué lindo. No sé cómo lo activé eso, pero lo estoy activando con alguna función del Smart Studio que no me doy cuenta cuál es. Bueno, entonces, la masa de agua, la masa de hielo, y por supuesto la temperatura del agua, que es de 273,15 Kelvin o 0 grados Celsius. Luego, el calor específico del agua es una caloría sobre grados Celsius. ¿De acuerdo? El calor específico del agua es equivalente a la definición de caloría. Una caloría sobre grados Celsius. El calor latente de fusión, yo vine a la tabla, vamos a borrar la pizarra por supuesto, vine a esta tablita, y donde tengo mi, a ver acá, está. Vino el fondo después de, antes, está antes que las máximas de Einstein, esas reflexiones que ha hecho este muchacho. Acá tendríamos un anexo de calor específico de distintas temperaturas del agua. Podríamos, fíjense que acá tendríamos, cuando es hielo, las calorías es 0,468. Cuando es agua líquida es prácticamente 1. Bueno, este está a 34 grados, por supuesto. A 0 grados, pero agua es 1,008, prácticamente lo mismo. Ahí fíjense que tengo los dos estados, pero bueno, yo lo que me metí en esta tabla que es más sencilla, en la cual tenemos
el calor específico, que lo redondeamos a un número 1, por aquí. Luego teníamos el calor latente de fusión. Bueno, si fuera vaporización sería este, y el peso específico lo tendríamos ahí. Bueno, lo concreto es que ahí tendríamos los valores. El que vamos a utilizar es el calor latente de fusión. ¿Por qué motivo? Porque vamos a tener que prever que el agua, la masa de 100 gramos, se debe transformar en líquido primero. Entonces, bueno, dicho todo esto, podríamos haber venido por aquí. Fíjense que este calor específico, acuérdense que es la pendiente de la curva. ¿De qué curva? De esta que teníamos por acá. Esta curvita. Ese 0,48, fíjense que justifica de alguna manera este momento de acá con esta pendiente acá. Esta pendiente es a 45 grados porque es 1, y esta pendiente es con un ángulo mucho menor porque es a 0,48, casi 0,5, porque vamos a número redondo. 0,5 y 1. Fíjense que es prácticamente, esto sería en el orden de 25-30 grados, y acá 45 grados. Interesante. Y después, bueno, vuelve a cambiar acá, tiene otro valor. Entonces, bueno, esos son detallecitos que debemos tener en cuenta. Voy a borrar la pizarra, salgo ya de acá, me vuelvo al enunciado del problema y empecemos a tratar de plantear relaciones. Yo estuve buscando algunas relaciones que me parecieron útiles, que tenían que ver con, básicamente, los problemas, los diferentes tipos de calor. La primera ecuación que puse tiene que ver con el calor latente de fusión. El calor que yo tengo que agregar es igual al calor latente de fusión multiplicado por la masa de hielo. Después teníamos, ¿qué cosa? El calor que tenemos que agregarle a un líquido para que suba o baje su temperatura era el calor específico, en este caso del hielo, multiplicado por el hielo, me refiero a la masa, ¿no? O sea, acá ya, con esto ya es líquido. Con lo cual, el calor específico sería el del agua, más la masa, más la diferencia de temperatura para llegar a 10 grados. Y después tendríamos el calor del agua, que de 0 grados sube hasta 10 grados. Entonces tenemos el calor específico del agua líquida, que sea la celestita, y tendríamos la masa de agua y delta T. Esto tendría que ser igual a ¿qué? Todo este socotroco que tenemos acá. Tendría que ser igual a la cantidad de agua que estamos agregando a 10 grados, el momento final, antes y después. La cantidad de calor, ¿cuánto va a ser? 0. Entonces, tendríamos que comenzar a construir nuestra ecuación, que no es poca cosa. Entonces, vamos a hacer así. Vamos a tratar de expresar una ecuación que diga calor, punto, H, 2, O, vamos a hacer así. H2, vamos a poner un número 1. Vamos, así, un 1 solo vamos a poner. A, ahí está, una letra minúscula, ahí vamos a salir bien. Más el calor del agua, de hielo, vamos a hacer así, más ¿qué cosa? El calor del agua que pierde calor, que va a quedar un signo negativo, pero lo vamos a tener en el delta T. O sea, el calor del agua 2 sería. Entonces vamos a hacer el calor del H2O B. Ahora vamos a ir ajustándola un poquitito las otras expresiones para que nos queden homogéneas. ¿Eso a qué va a tener que ser igual? Va a tener que ser igual al calor de equilibrio. Como esos dos valores son iguales, cuando tenga mis ecuaciones, esta sería mi primera ecuación, mi primera aproximación, ¿no? Esa es una. Yo sé que en un sistema no se pierde calor. Y lo que se produce es un intercambio. Entonces, ¿cuál sería el calor del agua? Esta las voy a traducir un poquitito, ahí lo tengo un poquitito como machetito, pero la vamos a ir traduciendo. Vamos a poner, la primera sería el calor de el hielo que se transforma en agua. Entonces el calor del hielo, un momento, vamos a ponerle un puntito,
del hielo, ¿a qué sería igual? Sería igual a L punto B multiplicado por la masa de hielo. Ahí estaríamos. Creo que estoy usando bien la nomenclatura, a ver si M de hielo, está bien. LB, LB, perfecto. Vamos por la segunda ecuación. Esta lo agarré, la copié del apunte teórico que teníamos por ahí dando vuelta, las tomé como referencia, los fui ordenando. Ahora vamos a tratar de traducir. Este era el calor específico. Ahora tendríamos, con esto, el hielo lo transformé en líquido. El sólido lo transformé en líquido, con lo cual, ahora tengo el calor, vamos a ver, del agua, H2O, A, vamos a decir que es igual, y ahora sí, el agua, con esto, ¿qué hice? A 0 grados la transformé todo lo que era hielo, así que acá en esta ecuación voy a poner el agua del que era sólida, que ahora es líquida, más la otra agua. La agua que estaba a 0. Toda la masa que estaba a 0 grados, la vamos a sumar. Entonces vamos a hacer así. Vamos a ponerle masa punto H2O A más masa hielo, que ahora es líquido, multiplicado por el calor específico del agua, multiplicado, que acabamos con un galerazo con la letra griega, por delta temperatura. Delta temperatura podríamos reemplazarlo, vamos a ver, podemos poner delta T ahí. ¿Delta T cuánto vale? Delta temperatura, ¿a qué sería igual? Sería igual a temperatura final menos temperatura del agua. Temperatura de H2O, que es los 0 grados en realidad. Son los 0 grados en realidad. Con lo cual, fíjense cómo voy armando ecuaciones, ¿no? Delta T no, es una temperatura, acá tendríamos el calor tendríamos este calor. La intención es que todo esto tenemos que ir armándolo. Así que en este primer caso, fíjense, acá ya sumamos el agua a 0 grados. La tenemos que llevar a 10. Me estaría faltando, ¿qué momento? Esta agua B, que tendríamos por acá. Entonces, esta la tengo, me faltaría esta. Esta sería el agua a otra delta T. Entonces vamos a hacer, hay dos delta T. Entonces vamos a tener que hacer un ajustecito. El ajustecito que vamos a tener que hacer es el siguiente. Vamos a poner a este delta T y ahora vamos a poner delta T1. Entonces vamos a hacer nuestra otra expresión que sería calor del agua B. ¿A qué es igual? Es igual, fíjense, todavía estoy planteando ecuaciones, estoy buscando relaciones. Es igual a la masa de agua, P, multiplicada por qué cosa? Por el calor específico del agua, que por suerte siempre es el mismo, multiplicado por delta T1 ahora. Entonces vamos a hacer así. Delta T1. Vamos a anotar delta T1, porque tenemos que saber. Delta T1, ¿a qué sería igual? Sería igual a la temperatura final, en ese caso siempre la misma, menos, y acá viene la temperatura del agua a 28 grados, o sea, TT.H2O.
Acá, yo, ¿por qué puse esa nomenclatura? Porque acá puse esto acá, sí. Bueno, borramos la pizarra, cerramos un poquitito esto. Entonces, fíjense cómo empiezo a tratar de armar cosas, a ver cómo las puedo armar. Pues fíjense, mi objetivo es este. Me estaría faltando ver qué pasa en mi último momento, es después. Hasta ahora, todo esto es antes. Esto de acá es antes. Ahora me falta el después. Entonces, una cosa que es importante, vamos a hacer lugar. Esto que yo tengo por acá, ya de alguna manera lo usé. Así que lo que voy a hacer ahora es esto, ponerlo ordenadito. Son relaciones útiles, así que las ponemos por acá. Esta es otra temperatura, la vamos a poner por acá. Esta es la Q del hielo. Esta es la otra Q que tenemos por acá. Esto lo tendríamos por acá. Me estaría faltando una más. Entonces, bueno, por supuesto, voy a ver si tengo vamos a hacer así. A punto espacio, no. A ver, A espacio punto, una rayita, y le saco esto, y le cambiamos el color, le ponemos colorcito rojo. Esta va a ser mi primera ecuación. Luego, vamos a reemplazarla por B. Me resulta más fácil, creo, C, D, creo que ya me alcanzan. C, D, E. A ver, veamos. Acá tenemos una ecuación que es la B. Acá tenemos una ecuación que es la C. Una ecuación que es la D. Bueno, hay que ponerle nombres porque después los voy a nombrar para mi estrategia. Una que es la E. Me estamos faltando, fíjense. F. Se va complicando esto, ¿no? G. Y ya que estamos, hacemos la H también. Ahí está. Entonces tendríamos E. F sería esta. Me estaría faltando una última. Esta la voy a poner así. Pero vamos a sacar por si necesitamos alguna extra por acá. Entonces, me estaría faltando una ecuación que me cuente qué pasó con mi calor después, que sería el calor E. El calor de equilibrio, el calor punto equilibrio, ¿a qué sería igual? Sería igual a la masa total de agua, y acá empiezan las cosas que vienen, masa. Vamos a ver cuáles sean las masas. Masa punto H2O más masa punto hielo. Acuérdense que esa masa hielo era de hielo original, que ahora está líquido, más la masa de la otra agua, que es la que no conozco, que era la masa, como la llamábamos, más MMA, más MM.H2O. Todo eso multiplicado por temperatura inicial, más temperatura inicial, eso acuérdense que cuánto tiene que dar todo este socotroco. El equilibrio con la temperatura en 10 grados, con lo cual esta expresión tendría que ser calor específico, tal vez no lo usemos esta, ¿eh? Lo más probable es que no lo usemos. ¿Por qué? Porque no tiene sentido, porque cuando nosotros hacemos la operación nos va a quedar todo en cero. Pero yo la pongo por si acaso. Calor específico punto H2O. Lo multiplicamos por delta T, y en realidad nuestro delta T en este caso va a ser cero. Eso es lo que va a ocurrir. Delta T equilibrio, en el cual no hay elementos. Este sería nuestro momento final. Entonces, tratemos de ordenarnos ahora. El pasaje de la temperatura, vamos a ver cuál es. Delta T, pusimos un solo delta T. Delta T1, dijimos, y delta T. Tengo que usar otro delta T.
Y vamos a analizar qué pasó con este delta T, si corresponde o no corresponde. Vamos a ponerle delta T 2. Nos están quedando 10 minutines. Con lo cual tendríamos que definir el delta T2 también. Delta T.2. La cuestión sería, este delta T, ¿cómo jugaría? Delta T2 sería, este va a ser mi H, ¿no? Por supuesto. La temperatura, ¿entre qué momentos? Es entre 28 grados y 10 grados, ¿de acuerdo? ¿O no? Veamos. Ese sería el de la masa que agregamos, seguramente. Vamos a poner el delta T2 ese y vamos a repensar, pero me parece que estamos cerrándole en algo acá. Ahí tendríamos que poner temperatura, punto final, menos la temperatura inicial, que sería, en nuestro caso, TT.H2O. Ahí estamos. Bueno, vamos a empezar a revisar las ecuaciones, porque en realidad tal vez lo que está ocurriendo es que yo necesite una como esta, no esta. Me parece que acá yo lo que tendría que hacer es el calor del agua líquida. Esto sería el momento final. El momento final, ¿cómo sería? La suma de todo va a dar 0. Entonces, este momento, esto de acá tendríamos que pensarlo de esta manera. La masa de hielo, y esto no lo vamos a tener que considerar. Fíjense cómo me simplifico un poquitito esto. Lo voy a cortar, vamos a hacer así. Ahí está. Creo que ahí estaría mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la masa total en equilibrio. El intercambio es 0, entonces no pasa nada. Entonces yo sé que este sistema es la masa de agua a 28 grados pasa a 10. Listo. Este valor de acá, el de equilibrio, ¿cuánto va a ser? Esto va a ser igual a 0. Ahí está. Esta es la condición. Va a ser calor de equilibrio y va a ser igual a 0. Por eso, este de acá sería el calor del agua 2, agua B. Agua A, agua B. Delta T1 era hielo. A ver, delta T1 me estoy haciendo lío. A ver, veamos. Q del hielo, Q del agua B, Q del agua. Acá ya hice el lío, miren. H2O. Esta sería una letra B. Acá, por supuesto, hay que sacar esa coma que no sé por qué quedó ahí. Ahí. Y acá tenemos que ponerle A. Delta T1. Temperatura del agua, no, este es B, veamos. Yo tengo la primera, que es esta de acá. Ah, ya la teníamos. Esta es delta TB. Ah, esta es la misma que esta. Bien. De más la pusimos. Sí. Esto lo pusimos de más y esta la pusimos de más, porque la tengo repetida. T final menos T del agua. Sí. Acá escribir lo mismo, 2 veces. Bien. Esta es parte del proceso en el que nosotros vamos armando nuestro sistema. Entonces, F, E, F, G no, y H tampoco. No las estaríamos usando. Fantástico, ya la estamos repitiendo. Con lo cual, ¿cuál sería mi estrategia? Primero, calcular. A ver, si tengo las temperaturas, lo primero que tenía que calcular es A y B lo voy a calcular, seguramente. Entonces, mi primera estrategia es lo más fácil, lo calculo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo quiero? Yo lo que quiero es encontrar un valor. ¿Cuál es el valor que quiero encontrar? Este que estaba por acá arriba, que era el de la masa de agua B.
Esta es mi incógnita. Entonces, esto es lo que tengo que equilibrar. Como yo sé que esto es igual a 0, ¿eh? ¿Qué va a ocurrir? Lo que vamos a hacer es sumar. Un detalle, acá podríamos poner otro valor de Q en la ecuación, pero yo incorporé dentro de este valor de agua esta masa de hielo. Por eso no lo estoy poniendo. Simplemente este es el intercambio de calor. La verdad que podríamos abrir este de hielo en dos y poner una expresión como esta, pues solo con la masa de hielo, más, este podríamos hacer así, que es ser esto con esto, más este que está acá, que es el de hielo. Entonces podríamos, esto sería el hielo. Este es el del agua líquida y este es el del agua que agregamos. Entonces, armemos la ecuación. Primero, lo que tendríamos que tratar de que esto que me dé igual a 0. Entonces, yo lo que puedo hacer es, fíjense, directamente, lo que me interesa es esta incógnita, así que podría escribir esto del otro lado con un signo cambiado. Entonces vamos a, esto también podemos decir que, no, lo voy a hacer así, miren, voy a borrar acá un poquitito y voy a hacer lo siguiente. Vamos a hacer así, vamos a escribir una letra, X, mi tablero inglés, me están quedando 3 minutitos, así que tenemos que seguir después del recreo. Vamos a hacer un breakcito de unos 5 minutitos y seguimos. Este lo podemos expresar de la siguiente manera. Vamos a decir que, es más, tendría que haber puesto un signo igual ahí. Q punto H2O más Q punto hielo es igual a menos Q del agua B, que es la que agregamos. Esto me conviene ponerlo de esta manera. ¿Por qué? Acá acuérdense que dentro de esta agua también tengo el hielo derretido. En la primer término tengo el hielo derretido también. Acá tengo el pasaje de hielo a agua y acá tengo el agua que tengo que agregar. Esto, el delta T que tenemos por acá, que es este, va a dar negativo, con lo cual me va a pasar que este menos con este menos se me anulan y me queda una igualdad de signos. Todo positivo. Entonces, esta la vamos a usar y vamos a empezar a armarla. Y esto de acá podríamos reemplazar estos valores. Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular las temperaturas como primera medida. ¿Por qué? Porque sería lo único que no puedo resolver de esta ecuación. O sea, fíjense, mi ecuación, ¿cómo quedaría? Voy a reemplazar todo este socotroco ahora poniendo el calor. Este calor que tenemos acá del agua, total, era esta, perdón, acá me falta una letra A, ¿no? Mala mía. Ahí está, el calor del agua, eso es este choclo que tengo acá. Esto lo conozco, esto lo conozco, esto lo conozco, y esto, si lo calculo, lo conozco. El del hielo, que es este término que tenemos acá. Esperen que voy a hacer una cosa así. Esto me está molestando. Esto lo voy a correr un poquitito para que se vea mejor. Esto de acá lo conozco. Esto de acá lo conozco, esto lo tengo. Entonces, esto lo tendría, si calculo delta T, esto lo tendría. ¿Y esto de acá qué es? Es este valor que no lo conozco, este lo conozco y este lo podría calcular, entonces lo tendría. Con lo cual, si calculo primero los delta T, puedo plantear esta ecuación directamente con estos términos y despejar el valor de la masa de agua B. Y con eso tendríamos resuelto nuestro problema. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a calcular delta T, nos detenemos y después terminamos la resolución del problema con un segundo bloque. Y con eso terminaríamos la clase del día de hoy. Nos estarían faltando 10 minutitos más después del recreo. Así que hagamos un recreito tranquilito de unos 5 minutitos. Bueno, continuando con nuestro segundo bloque, nos ponemos en marcha y continuamos trabajando. Por favor, pongan sus nombres y apellidos y vamos a continuar con nuestra página compartida. Nuestra página compartida, nuestra pantalla compartida, estábamos plantados en esta situación, en la cual lo que teníamos era la siguiente situación. Tenemos que calcular las delta temperatura. Las delta temperatura serían
en este caso, 10 menos 28 serían, vamos a hacer así, 10 menos 28, bueno, hay que escribirlo, no hay que... Me está tomando... ahí. A ver. 10 menos 28. Esto lo voy a hacer así. Directamente vamos a cortar acá, vamos a poner los paréntesis, vamos a ponerlo así, vamos a multiplicarlo por grados Celsius y vamos a ver si las unidades me afectan o no. Si me afectan, les saco las unidades y resuelvo el problema. Ven que me está dando en grados Kelvin hacer la conversión. No me estaría conveniendo hacer esto. A ver, 255 sería menos 18, creo que sí, estaríamos bien. Las unidades de caloría las tenemos en grados Celsius, así que los cálculos nos va a convenir hacerlo de esta manera. Vamos a hacer así. Voy a hacer un pequeño cambio acá. Las temperaturas, estaba revisando esto para evitar problemitas. Entonces vamos a hacer así. Las temperaturas no las voy a poner con las unidades de medida, simplemente voy a agregar la unidad de medida a un costadito. Entonces lo vamos a trabajar como adimensional y acá las unidades las vamos a modificar, porque voy a tener dificultades. Esta sería una temperatura, dos temperaturas, y esta sería la otra temperatura que vamos a hacerlo así. Y el calor específico y el calor de vaporización, acá fíjense que no tengo grados, así que no me afecta, y acá lo que vamos a hacer es sacar los grados de acá de esta unidad de medida y los vamos a agregar, ahí tenemos grados, vamos a dejarlo así y acá vamos a multiplicarlo por 1 barra grados Celsius para saber que están, para no perder la cuestión dimensional, pero que me estaría afectando el tema de los delta T, me va a complicar la vida si no. Y ahora sí, tendríamos que calcular nuestros valores, que serían estos que están acá. Voy a copiar esta fórmula. Vamos a calcular nuestra temperatura primero. Lo que tendríamos que hacer acá sería cambiar el signo igual. ¿Por qué motivo? Porque antes estamos usando, ahí está, menos 18. Ahí tendríamos nuestra primera delta T. Ahora le pondríamos los grados por acá, por fuera. Eso es porque conozco la aplicación y sé que vamos a tener algún problemita. ¿Por qué? Porque tenemos que usar otra unidad específica, que no la estaría usando yo. En realidad por ese motivo no... Tenemos que usar unos delta T especiales que tiene diseñados y que les complicaría la vida visualmente a ustedes, y me la complico yo. Entonces lo que hago es, primero voy a chequear si estoy grabando, sí, estamos grabando, menos mal. Acá lo borramos, le ponemos un signo igual, y ahí ya estaríamos calculando los delta T. Y le ponemos nuestras unidades por ahí como corresponde. Listo. Tendríamos los dos delta T, así que es bárbaro. Y ahora tendríamos que armar nuestras ecuaciones. Entonces, este sería delta T1, este sería delta T, pero sería delta T de equilibrio. Perfecto. Este es el delta T que vamos a usar en nuestra ecuación inicial, en la que tenemos agua más hielo, que sería esta que está acá. Perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer es armar esta ecuación. Tendríamos este término, fíjense, lo que voy a hacer es copiar esta parte de la ecuación, más el cambio del agua, que seríamos por el hielo, este término lo tendríamos por acá, más esto que tendríamos por acá, que sería este que seríamos por acá. Ahí está.
¿Y esto a qué tiene que ser igual? Tiene que ser igual, simplemente estoy escribiendo esto, ¿eh? A 0. De todo este choclo que tengo por acá, lo que tendríamos que hacer es despejar, ¿qué cosa? La masa de agua B. Entonces, lo que tendríamos que hacer ahora es despejar esta masa de agua B que tenemos acá. Como verán, vamos por acá, así. Eso es lo que tenemos que despejar. Con lo cual, me quedaría, imagínense, todo este choclo lo paso del otro lado. Podríamos haber hecho esto más sencillo. Ven, ahí dormí. Usar directamente esta que teníamos acá. No. Ven que a veces es importante el tema del desayuno. Yo me tomé unos mates nada más y fíjense el lío que armé. Esto vamos a hacer así. La vamos a cortar de acá. Vamos a ponerle el signo igual. Le vamos a poner un signo menos, que era este menos que teníamos por acá. Y ahí quedó. Ahora sí queda ahora quedó más lindo. ¿Eh? Y acá tengo mi incógnita. Con lo cual, la ecuación general, ¿cómo sería? Y ahora vamos a escribir un poquitito. Vamos a borrar la pantalla. Vamos a bajar un poquitito para que tenga un poquito más de espacio. Y nos quedaría simplemente calcular el valor de mi masa de agua que sería esta. Entonces vamos a hacer así. Mi masa de agua va a ser igual a todo este choclo que tengo por acá. Dividido esto que tengo por acá. Y fíjense que ahí tengo un signo menos dando vueltas por allí, que no me lo tengo que olvidar en mi... Espera que ahí hay un copié y pegué algo que no tenía que copiar y pegar, ¿no? Esto de acá no va. Entonces, ahora arreglamos esto. Ufa, no logro seleccionar esto. Maldición. Y ahora lo que me faltaba era este que teníamos por acá que vamos a poner ahora. Ahí quedó. Toda esta expresión, ahí están los valores. Vamos a ver cuánto me da el resultado. Y empiezan los problemas, veamos. Masa de agua no la encuentra. La tengo seleccionada por acá bien. Masa de agua. Bien, letra A. Mala mía. Acá estamos. Vamos a ir arreglando. Listo. Ahí se arregló esto. Masa de hielo lo teníamos. Masa de hielo estaba. Calor específico del agua estaba. Delta T, solo delta T está. Hay algo que metí mal un subíndice, seguramente. Entonces, masa de agua. ¿Está bien escrita? No lo sé. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a reemplazar uno por uno, por si lo escribí mal. Masa de hielo. Esto pasa porque masa de hielo. Calor específico del agua. Delta T.
LB. Ah, acá está. LB y LF puse yo. ¿Ven? Ahí está otro problemita. Ahí está. Listo. Resuelto. ¿Se acuerdan que le dije que había un problemita con un signo menos? Bueno, ese signo menos lo vamos a poner por aquí. Y ahí nos quedó la cantidad de kilogramos. Y acá vamos a poner gramos. Y nos quedarían, bueno, sería gramos, dije yo. Gramos, tac. Ahí está. 611 gramos de agua había que agregarle. Y vamos a ponerle 2 dígitos nada más. Ahí está. 611 gramos. Entonces, la masa de agua que debemos agregar, acá la ponemos así, opa, un poquito más arriba, la hoja la sacamos, le ponemos el signo igual, de nuevo la ajustamos de nuevo, y le cambiábamos la cantidad de dígitos, ahora voy a poner un 0 nada más, 611 gramos, le vamos a aumentar el resultado, el tamaño, le vamos a poner un color rojo, curioso, y un fondito amarillito, como para que destaque bien el resultado. Y ahí tendríamos resuelto el problema. ¿De acuerdo? Es un problema que lleva un buen rato, como ustedes podrán ver, tiene su complejidad más que nada en el análisis y en la discusión. Con lo cual, hemos terminado la clase de hoy, creo que más que suficiente. Esto es parte de la guía de trabajos prácticos, así que, bueno, lo que tienen que hacer es tratar de resolverlo teniendo a mano este video. Dicho todo esto y resuelto el problema, no queda más que despedirnos, si no hay ningún comentario de vuestra parte, y encontrarnos el próximo lunes. Pasen un buen fin de semana. Disfrútenlo, gente. Ahí estamos.